Muy bien, vamos a pasar entonces aquí a esto que comentábamos. Tenemos como ejercicio, ¿qué imágenes usa el salmista para expresar la condición espiritual crítica? Se trata de imágenes de enfermedad. Vamos a comentar a partir del Salmo 77, versículos 1 al 7, que dice así: al maestro de coro, según Yedutún, de Asaf, Salmo. Con mi voz a Dios he gritado, ponme el oído. En el día de la angustia he buscado al Señor, de noche se ha levantado mi mano en el llanto sin descanso. He rechazado cualquier consolación para mi alma. Más me acuerdo de Dios, más gimo, más reflexiono, más mi espíritu desfallece. Tú mantienes abiertos mis ojos en las vigilias, estoy postrado y sin palabras. Considero los días pasados, recuerdo los años antiguos. En la noche hay una música en mi corazón, reflexiono y mi espíritu se interroga. Hasta ahí los versículos, pero después viene aquello que se interroga. Tal vez para siempre el Señor nos rechazará y no seguirá ya siendo benévolo. Tal vez para siempre ha cesado su fidelidad, se acabó para siempre su palabra. Tal vez Dios ha olvidado su gracia, ha terminado en la ira su amor, y así continúa. Entonces, vemos que es una situación crítica por la que pasa el salmista. Va presentando imágenes de situaciones de angustia. Incluso yo creo que la mayor angustia no es la enfermedad misma, sino que él, como dice, mientras más piensa en Dios, más su espíritu desfallece. ¿Mm? En el versículo 4. Sabe que Dios mantiene abiertos sus ojos y que Él está postrado y sin palabras. Se pone a recordar el pasado, recuerda los años antiguos. En la noche hay una música en mi corazón, reflexiono en mi espíritu, entonces se cuestiona. Ujú. Esto lo encontramos en muchos enfermos. No sé, en la medida en que nosotros vamos atendiendo a un enfermo, ya sea en la familia, o si ustedes son ministros extraordinarios de la comunión y van a visitar enfermos, van a ver que muchos de estos enfermos se identifican precisamente con este salmo. Sienten que la angustia es como una noche que se va extendiendo sobre ellos y pareciera que Dios se mantiene distante. Hay quienes se desesperan, ¿no? Que dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que yo pase por esto? Entonces, como le decía, aquí al menos antes de entrar a las cuestiones así más espirituales, vemos precisamente el uso de las metáforas, las descripciones, la riqueza de las imágenes utilizadas por el salmista, reflejan una experiencia que quizá ha tenido en primera persona. Ujú. No simplemente utiliza frases de lo que se imagina que puede suceder, sino expresiones relativas a gente que ha sufrido, gente que ha pasado por esto, ¿no? Que le ha tocado verlo en primera persona, le ha tocado ver cómo sufre un enfermo. El Salmo 102, versículos 4 al 8 dice, si se disipan como humo mis días, como brasas arden mis huesos. Mi corazón golpeado se ha secado como la hierba, me olvido de comer mi pan. Por mi gemido continuo se pega mi piel a los huesos. Me he vuelto parecido a la lechuza del desierto, soy como un búho de las ruinas. Vigilo y sueño como un pájaro solitario sobre un techo. Aquí, por ejemplo, se dice en el versículo 1 del Salmo 102, súplica de un pobre que languidece y vierte su lamento ante Yahvé. Y así,
Si hemos, les digo, si hemos atendido a algún familiar ya en sus últimos días, un papá, un abuelo que estaba muriendo ya viejo, vemos como algunas de estas expresiones describen lo que vemos, que puede ser que sientan como brasas sus huesos. Puede ser un cáncer de hueso, no sé, alguna enfermedad que pueda generar este tipo de sensación. La misma, arteriosclerosis múltiple o esclerosis múltiple también tiene este efecto, porque se inflaman las, terminales nerviosas de las neuronas que generan una sensación de que se está quemando una parte del cuerpo y no pasa nada, o sea, el cuerpo está sano, pero el cerebro interpreta un ardor como si le estuvieran quemando una parte del cuerpo y es muy doloroso. La sensación de irse secando como la hierba, de que los días van pasando y se van disipando como humo, como el enfermo deja de comer, ya no tiene hambre. Dice, olvido de comer mi pan, versículo 5. Por mi gemido continuo se pega en mi piel a los huesos. Puede ser por la inanición de un enfermo que ya no puede comer, pues empieza a ponerse esquelético, ¿no? Literalmente. La sensación que tiene de sí mismo se compara a una lechuza del desierto como a un búho de las ruinas. Vigilo y sueño como un pájaro solitario sobre un techo. Son expresiones, imágenes muy contundentes, ¿verdad? De la sensación de tristeza que tiene un enfermo terminal. ¿Mm? La sensación de impotencia, porque luego el que ayuda se pregunta, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por mi pariente? Salmo 88, versículos 4 al 6. En efecto, está saciada de males mi alma, mi vida ha llegado cerca del Sheol. Soy censado entre los que bajan a la fosa. Soy como un hombre sin vigor. Mi cama está entre los muertos, como los que han sido traspasados y yacen en el sepulcro. De ellos tú ya no te acuerdas, son cortados fuera de tu mano. Nuevamente, expresiones que claramente nos dicen algo, ¿verdad? Y fíjese cómo se utilizan muchísimas imágenes, comparaciones, metaforizaciones, pero aluden a situaciones que o hemos vivido nosotros por alguna enfermedad fuerte que nos haya tumbado en la cama, o nos recuerdan a cuando atendíamos a alguien que pasó por esta situación y que luego nos quedamos pensando, híjole, y si a mí me pasara, ¿cómo me iría, verdad? Cómo los enfermos necesitan tanto de la, pues, presencia, de la compañía de Dios, y que a veces esa compañía solo es posible mediante el que está ahí asistiendo. El mismo Salmo 22 que recitó nuestro Señor en la cruz, en el versículo 2, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación son las palabras de mi lamentación. Y así continúa durante varios versículos que viene presentando esta dolencia al grado de que la gente se burla del salmista, retuercen la cabeza y se preguntan, pues confío en Yahvé que Él lo libre, que lo salve, porque en Él se ha complacido. Y hasta el final del Salmo, pues ya viene una búsqueda de esa recuperación. Versículo 21, libra de la espada mi vida, de las garras del perro mi único bien. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Y luego, me has escuchado. Al final del versículo 22 del Salmo 22, me has escuchado. Sigue el Salmo 23, anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea.
Y ahí se sigue. Entonces, hasta el final del Salmo ya tenemos cómo el salmista siente que ha sido escuchado por Dios y entonces cambia su actitud. Ya no es una actitud de depresión, de tristeza incontenible, sino del gozo de saberse escuchado por Yahvé. ¿Mm? Ahí vemos cómo estos son ejemplos claros de cómo precisamente los salmistas son grandes poetas que saben utilizar estas imágenes de de la realidad que hemos vivido todos para metaforizar sus sentimientos. Ahora vemos en un diccionario bíblico las voces corazón. ¿Qué es el corazón? Si bien para nosotros órgano central de la vida física, que es necesario sustentar como se sustenta el cuerpo, y así lo refieren también Génesis, Jueces y el Salmo 104, versículo 15, a la vez el corazón es el asiento de las fuerzas del alma, inteligencia y facultades espirituales y de los sentimientos y las pasiones. Es lo interior del hombre que solo Dios conoce. Así aparece en el Salmo 16, versículo 7. En el corazón habitan los pensamientos, fíjense, no los sentimientos y las emociones, sino los pensamientos del hombre. Con él se es sabio y entendido por la gracia de Dios. En él reside el dolor y la alegría. En cuanto designa la totalidad del ser humano, la expresión con todo el corazón equivale a con toda el alma. El corazón puede endurecerse hasta el punto del olvido de Dios y su justicia. Equivale también a cerrarlo. Por ejemplo, en Isaías 44:18 se habla de los corazones cerrados. De ahí el constante llamado profético a su apertura y conversión de corazón, como viene en Jeremías, Ezequiel, Joel y Malaquías. Jesucristo, haciéndose eco de los profetas del Antiguo Testamento, se refiere con frecuencia a la dureza del corazón. En principio, el mensaje predicado por Jesús y sus apóstoles corresponde al cumplimiento de las profecías que hablaban de un corazón nuevo como la esencia del culto a Dios y del cumplimiento de su ley. De la primitiva comunidad se dice que era un solo corazón y una sola alma. El Evangelio tiene que aceptarse en el corazón y Dios da la capacidad al oyente de recibir las buenas nuevas con un corazón bueno y recto, lo cual da fruto. También los apóstoles se preocupan de exhortar sobre la necesidad de purificar los corazones, cuyo resultado es el amor fraternal no fingido, como se lee en Santiago 4:8. En la nueva creación hay un puro corazón siendo conducido el cristiano por el Espíritu Santo. Esto lo vemos en las dos cartas a Timoteo y la primera de Pedro. Lo que era el templo en la antigua dispensación para los adoradores es ahora el corazón para los creyentes del nuevo pacto, es decir, los cristianos, el pacto en Cristo que es templo por excelencia. Entonces, el término corazón aparece en muchísimos salmos y como vemos, los mismos autores del Nuevo Testamento leen el término corazón en los criterios o marcos interpretativos de la fe judía. El corazón es sede de pensamientos, de discernimiento, de toma de decisiones y no tanto sede de sentimientos como lo es para nosotros en nuestro contexto cultural moderno occidental. Uh-huh. Otros términos que aparecen también aquí en la Biblia, en los diccionarios, por ejemplo, tenemos el término, aparece, por ejemplo, compasión, que viene de regem o raham, que es entrañas en hebreo. Tenemos también el gesed, ¿no? Aquí aparece nefesh, por ejemplo. Nefesh, que es el alma, así lo tradujeron los traductores de la Biblia
de la Biblia al griego. Y se habla de alianza alma. Entonces, la traducción al griego de psique significa alma en griego. En la Septuaginta tradujeron la palabra nefesh, que está aquí en la parte inferior de la página. Nefesh, que es aliento o vitalidad, también significa la tráquea, por donde fluye el aire que respiramos y exhalamos. Fue traducida como psique en la Septuaginta y como alma al español. Etimológicamente, la palabra alma se relaciona con la respiración o aliento en el término hebreo nefesh, entendidos como manifestación de la vitalidad del cuerpo. Por esta razón denota genéricamente el principio vital de todos los seres vivos, hombres y animales por igual. Etimológicamente, se relaciona con la respiración, con el aliento, entendidos como manifestación de la vitalidad del cuerpo. Por eso indica genéricamente el principio vital de todos los seres vivos, hombres y animales. La palabra nefesh tiene varios matices de significado y de traducción. El alma es propiamente hablando el principio animador del cuerpo, lo que tiene vida, y es propiedad común de hombres y animales. Por eso los autores de la Septuaginta, al traducir nefesh al griego, eligieron el término psique. En Levítico 24:18 leemos, el que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. Pero el texto en hebreo literalmente dice, el que hiere el alma de un animal, o sea, el nefesh de un animal, la recompensará nefesh por nefesh. Se utiliza también con respecto a animales inferiores. Hay pasajes como Génesis 1:2, Génesis 24, Génesis 2:19 y Levítico 11:46 en los que se traduce ser o animal. El término nefesh se traduce como ser o animal. El alma o nefesh es así la fuente de animación del cuerpo, o sea, es la vida tanto del hombre o del animal. Por eso nefesh se traduce como vida en Génesis, en Éxodo. El alma es inseparable del hombre total, es decir, que el alma expresa a los hombres vivientes. Tal vez aquí radica el origen de la identificación del alma con la sangre. Esto lo tenemos en Salmo 72:14. El alma está en la sangre, decía Levítico 17:10. De ahí que muchos que interpretan al pie de la letra esta expresión no quieren aceptar la transfusión de sangre, porque consideran que le están metiendo el alma de alguien más. Bien, entonces ahí, por ejemplo, tenemos estos términos que aparecen mucho en los salmos. Finalmente aparece el término Sheol. Déjeme ver si aparece aquí Sheol como tal, como un término que venga, sí, supongo que aquí está Sheol. Bien, el término Sheol en hebreo es la designación del mundo de los muertos. Corresponde al griego Hades, es el lugar del espíritu de los difuntos, la morada de los muertos, según Génesis 37:35, Números 16:30 y Proverbios 27:20, así como Proverbios 30:15 al 16. También se le llama como mundo subterráneo, de acuerdo a Deuteronomio 32:22. Es la morada de los espíritus de los difuntos, pero no necesariamente un lugar de sufrimiento. Eso ya sería la Gehenna. Al Sheol se dirigen todos los muertos, bienaventurados o no. El patriarca que moría era unido a su pueblo, según Génesis 25:8. Samuel afirma a Saúl y a sus hijos que al día siguiente ellos estarían donde él se encontraba. También David, llorando por su hijo, dijo que él se reuniría con su pequeño. Segundo libro de Samuel 12:23.
Al morir, el rey durmió con sus padres. Con sus padres, esta expresión en primer libro de Reyes 2:10. Se habla de descender al Sheol como si estuviera cerca de la tumba o como si los cuerpos fueran depositados allí. El Sheol es considerado un lugar de olvido y de reposo, según Job 3. Los muertos nada saben, nada poseen, ni ninguna obra hacen, y no tienen ya parte en nada de lo que se hace bajo el sol, según Eclesiastés 5:14, aunque de algún modo siguen existiendo. También según Eclesiastés 11:9, 12:7 y capítulo 14. El Sheol está abierto y expuesto a la mirada de Dios, según Job 26 y Proverbios 15:1, y su misma presencia se hace sentir a los suyos, según el Salmo 139, versículo 8. Bien, ¿por qué hago esta referencia a estos términos, a estas voces que aparecen? Bueno, ya les he mostrado, creo, en otras ocasiones el diccionario que yo uso. Es este enorme diccionario enciclopédico bíblico ilustrado, publicado por la editorial CLIE. Este libro yo lo conseguí por Amazon. Creo que todavía lo venden, creo que incluso ya hay una nueva edición, porque esta edición que tengo es la de 2016, si no me equivoco. Sí, de 2016. Y creo que salió ya una nueva edición 2023, por si alguien la quiere adquirir. Ujú. Muy bien, entonces con esto cerramos esta primera sección que es la introducción a nuestro curso. Ya, nada más voy a hacer aquí una referencia extra. Algo que también pues pidió el Papa Benedicto XVI en su carta Verbum Domini, de hacer referencia a las páginas oscuras de la Biblia. Tenemos páginas oscuras en los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 137, versículos 7 al 9, constituye prácticamente un desafío para la interpretación. El Salmo 137 nos habla de los padecimientos de los israelitas en Babilonia. Dice el texto: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos recordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de aquella tierra colgamos nuestras cítaras. Sí, allí nos pidieron palabras de canto, o sea, se refieren a cántenos cánticos de la liturgia de su templo. Dice, versículo 3, allí nos pidieron palabras de canto los que nos deportaron. Canciones alegres nuestros opresores. Cántenos cantos de Sión. O sea, es una forma de burlarse de ellos, ¿verdad? Los opresores, los babilonios, están sometiendo a los hebreos como si fueran esclavos. Bueno, los están tratando como esclavos. Y encima les piden que les hagan cánticos litúrgicos de alabanza a su Dios. Por eso dicen, ¿cómo cantar cantos de Yahvé en tierra extranjera? Si te olvido, Jerusalén, también mi mano derecha me olvide. Se me pega la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no levanto a Jerusalén al vértice de mi alegría. Y luego ya vienen estos versículos, 7 al 9. Acuérdate, Yahvé, de los hijos de Edom, que en el día de Jerusalén decían, córtenla, córtenla, al suelo hasta los fundamentos. Hija de Babilonia devastadora, dichoso el que te devuelva el mal que nos hiciste, dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra la piedra. Y ahí termina el Salmo. Bien, esta forma de terminar el Salmo, pues como vemos, es una forma muy ruda, muy violenta. Y pues muchos se han preguntado, bueno, si todo en la Biblia es palabra de Dios, ¿podemos considerar palabra de Dios este último versículo? Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra la piedra. Si ustedes se fijan, tanto en la misa como en la liturgia de las horas, o prácticamente más bien en las lecturas de misa, perdón,
En los salmos responsoriales, cuando se llega a tocar este salmo, solo se mencionan las primeras partes, pero el versículo final se omite en las misas. ¿Por qué? Porque suena muy escandaloso. Bien, esa parte final, los versículos 7 al 9, constituyen una maldición, es fórmula de maldición. Las maldiciones expresan una fe que resiste a las pruebas. Tienen sed de venganza e indignación ante los justos, ante los injustos que están sometiendo, oprimiendo a los hombres de Dios. Deben entenderse estos versículos en su contexto cultural. Son hipérboles elocuentes. ¿Qué es una hipérbole en literatura? Una fórmula de exageración. Ajá. Su lenguaje es de lamentación típica del Medio Oriente. No debe interpretarse en sentido literal. El salmista espera que Dios actúe como crea conveniente. Pero pues sí, el salmista en su impotencia, que más desearía que todo este dolor se acabara. Miedo y enojo son respuestas a la amenaza y a la violencia. Se desea la destrucción del agresor. La fórmula de maldición pretende rebajar la tensión del salmista, pero el poeta se somete a la voluntad divina. Eso también lo tenemos en el Salmo 140, versículos 10 al 11, que dice: la malicia de sus labios les golpee la cabeza, caigan sobre ellos carbones ardientes, y él los haga caer en la fosa y no se levanten más. El hombre maldiciente no permanezca firme sobre la tierra. El mal persiga al hombre violento hasta la dispersión. Como vemos, son ante todo expresiones de impotencia, de dolor por la opresión que se siente. El salmista dice, ojalá les pase esto, pero siempre deja en Dios la determinación de cómo Dios liberará al oprimido y de cómo Dios podría castigar o al menos limitar al injusto. Sí, Edne Berumen, adelante. Eh, Padre, bueno, a final de cuentas, eso es lo que ellos vivían. Eso era, como usted dijo ahorita, eso era su contexto cultural y eso vivían y esa era la forma, quizá no nada más de hipérbole, de expresar sus sentimientos, sino que pues eso hacían también, ¿no? O sea, asesinaban bebés. No, o sea, yo entiendo, esto es palabra de Dios, sí, pero son emociones humanas y nosotros como seres humanos, pues tenemos pasiones muy negativas y Ajá. que realmente todavía hasta la fecha, esas, esos deseos, quizá ya ejemplificados de otra manera, pero esos deseos aparecen, aunque al final uno dice, Señor, no me hagas caso, ¿verdad? O sea, hágase tu voluntad y dame a mí fortaleza para pasar por esto, para que se disuelva ese, no sé, coraje, mal deseo, como se le quiera llamar. Ujú. Así es. Ahora, fíjense, la Biblia contiene palabra de Dios expresada en lenguaje humano, pero también contiene palabra humana en su confrontación con Dios, con las circunstancias de la vida. Entonces, este salmo, alguien diría, ese último versículo es palabra de Dios, pues es más que nada la palabra humana, la palabra de la impotencia, pero que dentro del contexto de todo el salmo, ahí sí encontramos el tipo de comprensión que el salmista tiene de Dios, que Dios acompaña a su pueblo en medio de la adversidad, que Dios no los abandona y que incluso sostienen la fidelidad a aquellos que son sometidos por la burla de los babilonios. Ajá. Entonces Dios no se manifiesta expresamente, pero sí se reconoce que es quien sostiene la fe de aquellos que se sienten indignados porque les piden cánticos de alabanza
en Sión. Si no tuvieran, si no fueran sostenidos por la fe, si no fueran sostenidos por Dios a través de la fe, no les importaría. Dirían, a ver, si cantarles cánticos nos va a permitir que ustedes nos traten mejor, pues les cantamos cánticos. Serían muy pragmáticos, ¿no? Pero el hecho de que no lo canten, que no canten estos cánticos y que se sientan indignados, es consecuencia del sentirse sostenidos por Dios en la fe. Dios protege la fe de ellos en medio de esa adversidad. Y aunque ellos tengan deseos de violencia, finalmente no son ellos los que estrellan a los bebés en las rocas. Dicen, dichoso el que lo haga, pero nosotros no lo haremos. Ese dichoso, esa bienaventuranza por el que pueda llegar a violentar a los babilonios, le llamamos en griego, utilizando el término griego, macarismo, es decir, es una bienaventuranza que queda ahí en la teoría. No es algo que asumen como proyecto los israelitas que están siendo sometidos. Ellos no lo hacen. Dicen, ojalá y alguien te ponga en tu lugar, le dicen, pero yo no lo voy a hacer. Ajá. Mi Dios es un Dios que no acepta esta violencia y que la violencia no se supera con más violencia. Entonces dejamos todo en las manos de Dios. La violencia y la venganza, como pongo aquí, no, Padre. no son compatibles con la piedad. Sí, adelante. Sí, pero ¿qué tal ahora cómo se comportan con los palestinos? O Así sea, es. ¿dónde quedó toda esta teología? Ellos que presumen tanto de ser Sí, tan religiosos. aquí hay que hacer distinciones, porque recordemos, el gobierno de Netanyahu allá en Israel no es un gobierno israelita, es un gobierno sionista, es muy diferente. El sionismo es una corriente judía relativamente moderna que pues es como una mezcla de interpretaciones acomodaticias de la Biblia y también interpretan acomodaticiamente lo que ha ocurrido en en las décadas de recientes en la historia del mundo, desde que, desde que la ONU estableció el Estado de Israel, han visto ellos esto como una acción de la providencia de Dios. Pero es una lectura política que se llama sionismo y que es bastante peligrosa. El sionismo en realidad es una forma de fundamentalismo judío y quizás la forma incluso más peligrosa, porque la finalidad última del sionismo es destruir las mezquitas de la Plaza de las Mezquitas y reconstruir el templo de Jerusalén para que todos los demás israelitas del mundo regresen a la tierra y se restaure el culto en el templo. Pero si se atreven a hacerlo, si se atreven a destruir las mezquitas, se van a aventar a todo el mundo árabe en contra. Y ni Estados Unidos ni el Chapulín Colorado van a poder proteger a los israelitas de semejante guerra. Ajá. Entonces, el sionismo es el que está destruyendo Gaza. Y ahorita no solamente se van a contentar con eso, van a invadir todos los territorios de Cisjordania para ya sea masacrar o literalmente expulsar a los palestinos que viven dentro de esos territorios y quizás hasta se lleven de corbata a los samaritanos, que ni son judíos ni son árabes, son otra religión. No sabemos si lo mismo hagan con los drusos que están allá en los altos del Golán.
Los drusos tampoco son judíos, ni son árabes, ni son cristianos. La religión drusa es una religión independiente. Tiene mezcla de pensamiento hebreo, pero también persa. No sé exactamente cuál es la historia de los drusos, pero los judíos los toleran porque les cuidan el norte, allá en los altos del Golán. Los drusos son muy buenos campesinos y les trabajan en esos campos muy bien, pero no son judíos. Y entonces el pensamiento sionista, como se vio hace unos días, no sé si vieron las noticias de Israel, que se celebró apenas el Día de las Banderas en esta semana. Tengo un amigo ahí en Jerusalén, en la escuela bíblica de los dominicos, que dice, están gritando en todas las calles muerte a los árabes. Los miembros de estos judíos ultra tradicionalistas que invadieron las calles de Jerusalén, me parece que fue el lunes o el martes, no, fue el miércoles, perdón, este miércoles pasado. Estos superfundamentalistas judíos están dispuestos literalmente ellos a masacrar a todos los musulmanes que estén dentro del territorio de Israel. O sea, quieren una guerra santa contra los musulmanes dentro de su propia tierra, porque se sienten protegidos por Estados Unidos, por los portaaviones que están ahí en el Mediterráneo, evitando que ninguna nación árabe ataque a Israel. Entonces, pues esto se está poniendo feo porque nadie le está poniendo un alto a Netanyahu. Y Netanyahu, les digo, es sionista. En cambio, en tiempos de los Salmos no existía el sionismo. Ujú. Ni siquiera en aquellos que regresaron de Babilonia, pues regresaron agradecidos porque se les permitió reconstruir el templo con la anuencia de los reyes de Persia, ¿verdad? Está primero, el primero fue antes de Darío, Ciro de Persia saca el edicto del regreso, autoriza el retorno de los israelitas. Y con Darío viene la financiación del templo y el control literalmente por medio de los impuestos a la nación israelita, pero no existe todavía un sionismo. El sionismo es más para acá. El sionismo surge más o menos a finales del siglo XIX. De hecho, ustedes pueden ahí buscar en YouTube, ponerle historia del sionismo y ahí les aparece todo. Como el sionismo surge por 1890, si no me equivoco, como una idea y después va tomando forma a lo largo del siglo XX hasta más o menos 1940, agarra fuerza precisamente por la persecución de Hitler contra los judíos en Europa, agarra fuerza el sionismo como una fuerza política o una ideología política que va a impulsar la idea de que es necesario crear el Estado de Israel. Y entonces el Estado de Israel se crea en el 48 y desde Ben Gurión, creo que se llama, o Ben Gurión, hasta la fecha, el sionismo ha estado gobernando Israel. Pero Netanyahu es un extremista dentro del mismo mundo sionista y es quizá el gobernante, bueno, ya se está comprobando, es el gobernante sionista más peligroso que ha habido en la historia moderna de Israel. ¿Mm? Que muchos ya lo quieren juzgar, efectivamente, pero pues ya, solo Dios sabe qué rumbo tomará esto. Bien, pues vamos a pararle ahí, son 12:07, tomamos el último descanso, a las 12:17 retomamos para ver el Salmo 1 y sacarle jugo. ¿Por qué? Porque es la introducción a todo el salmo, a todo el salterio. El Salmo 1 viene siendo la puerta de entrada para comprender todo el salterio. Después, si nos da tiempo, vemos también el Salmo 2, que es uno de los salmos fundamentales para la fe cristiana en su forma de reinterpretar el
Bueno, pues el contenido del Salmo, que es un salmo en torno al Rey y Mesías, como viene reinterpretado por los cristianos como un salmo que predecía la resurrección de Cristo. Bien, ahorita nos vemos. Gracias.